buenas noches amigos de CIDER Perú. Bienvenidos a una nueva capacitación. El día de hoy traemos el tema de lineamientos y aplicaciones del análisis y diseño estructural de las alcantarillas CIDER Perú. Un tema súper interesante, así que espero que sea de interés de todos ustedes. Recuerden que al finalizar y durante el transcurso de esta capacitación, ustedes van a poder tener la posibilidad de certificarse. Nosotros vamos a dejar un link dentro de los comentarios, el cual contiene 5 preguntas, de las cuales ustedes, si responden correctamente 3, van a poder acceder al certificado. Sin más, los dejamos con el ingeniero Walter, quien nos va a comentar sobre este tema tan interesante. ¿Qué tal, ingeniero Walter? Buenas noches. Buenas noches a todos. Les saluda Walter Melgarejo, ingeniero de diseño viales del área comercial Viales de CIDER Perú. Damos por iniciado la presentación programada para el día de hoy. Siguiente, por favor. Los temas a tratar como parte de la presentación, se tiene el índice. Inicialmente se hablará sobre la empresa Gerdau, CIDER Perú, seguidamente infraestructura vial, modelos de alcantarillas, consideraciones para el diseño, aplicaciones en obras, introducción al diseño estructural, alcantarillas, seguridad contra fallas estructurales y ejemplos comparativos. Acá en la figura de la derecha se muestra una estructura de alcantarilla que se está ejecutando actualmente en campo, autopista Puno Juliaca. Siguiente, por favor. Como punto inicial hablamos de Gerdau, su presencia global y su propósito. Siguiente. La empresa Gerdau tiene un posicionamiento global en América en 10 países y tiene una experiencia en el rubro de construcción, minería e industria de 120 años, lo cual le hace el mayor productor de aceros en América. Siguiente. El propósito de Gerdau es empoderar a las personas que construyen el futuro. Gerdau forma líderes para cumplir objetivos con fines de desarrollo del país. Siguiente. Ahora mencionaremos a CIDER Perú. ¿Quiénes somos? ¿Qué productos proveemos para la industria de la construcción civil? Estrategias y ventajas. Siguiente. CIDER Perú es una empresa de más de 65 años de existencia, en una capacidad instalada de 750.000 toneladas de acero líquido anuales. Presenta complejo industrial en Chimbote, centro de distribución en Lima, unidad de producción de fierro habilitado, unidad de producción de mallas electrosoldadas en Lima y centro de distribución en Arequipa. Y trabaja en conjunto con su principal accionista, que es Gerdau, desde el año 2006. Siguiente. El propósito de la empresa CIDER Perú busca trascender y apuesta por una estrategia basada en 4 ejes principales, que es la sostenibilidad, que se refiere al crecimiento económico mediante cuidados del medio ambiente y también el bienestar social. También busca la innovación, ser competitivos en el mercado, específicamente en el rubro de construcción, industria y a través de nuevos productos que se puedan utilizar en las construcciones de obras. También busca la igualdad entre las personas de la empresa
y también contribuye al desarrollo del país. Siguiente. ¿Cómo garantizas que los procesos sean sostenibles? Mediante certificaciones internacionales, tanto de calidad, cuidados del medio ambiente y también la gestión de seguridad y salud ocupacional. Siguiente. Los productos de Sider Perú en el rubro de construcción civil, industria y minería son las barras de construcción, las guardavías, las alcantarillas, las mallas electrosoldadas, los tubos de laminados en caliente, laminados en frío y galvanizados. También se tiene perfiles y bolas para molienda de minerales. Siguiente. Dentro de los productos viales, los productos principales viales, se tienen las alcantarillas en planchas mini multiplate MP68 y planchas multiplate MP152. También las guardavías. En las imágenes de la parte derecha se observan alcantarillas circulares para drenaje, baterías de alcantarillas en la parte media y en la foto inferior se observan unas guardavías que generalmente se utilizan para caminos de bajo volumen de tránsito. Siguiente. Ahora pasaremos a hablar un poco de la infraestructura vial. Siguiente. Abarcando netamente las estructuras de alcantarillas, que muchas veces son obras complementarias que se utilizan para drenajes transversales o también para pasos a desnivel en estructuras viales. Estas estructuras, dependiendo del requerimiento de los proyectos, pueden tener diferentes geometrías. Pueden ser circulares, en cajas rectangulares, abovedadas, en arco, elípticas, entre otros. Todo va a depender de lo que se requiera como alternativa a solución del proyecto. Siguiente. Las alcantarillas metálicas corrugadas están conformadas por la unión de planchas que son fijadas mediante pernos y tuercas. La funcionalidad o la serviciabilidad de esta estructura depende de cuánto material de relleno va a ir sobre la estructura y qué tipos de vehículos van a transitar a nivel de rasante en la vía. Eso se analiza mediante en la verificación estructural, que más adelante el ingeniero estructural va a explicar con más detalle. Sus aplicaciones más comunes son las obras de arte en carreteras, puentes de baterías, pasos a desnivel y también túneles. Siguiente. ¿Qué es lo que proporciona esta solución de alcantarilla metálica corrugada? Es parte de una tecnología no convencional, ya que ello ¿qué permitiría? Permite reducir los costos, reducir los tiempos de construcción y también permite hacer que los proyectos que muchas veces en las zonas rurales del país son con un presupuestos elevados, eso hace que se reduzcan los costos y que el proyecto sea viable y se pueda ejecutar. Siguiente. Modelos de alcantarillas. Es nuestro tema número 4. Y vamos a abarcar específicamente las alcantarillas multiplate MP152, que generalmente se tiene una corrugación de 152 milímetros de longitud de corruga por 51 milímetros de profundidad. Los modelos, tal cual mencionaba anteriormente, los modelos estándares pueden ser circulares, pueden ser abovedadas, también pueden ser en arco o pueden ser pasos inferiores, dependiendo del requerimiento del proyecto. Y se tiene espesores de planchas desde 2.5 hasta 6.4 milímetros. Las longitudes
se miden de 6 o si no de 8 pies y los anchos netos en N. Más adelante mostraré una imagen en donde se dimensiona la plancha MP152. Estas planchas Multiplate MP152 abarcan hasta luces de 8 metros. Acá al lado derecho se observan imágenes en los proyectos en donde se ha aplicado estas alcantarillas, tanto circular y abovedada. Siguiente. Acá se tiene las alcantarillas de gran luz, que se trata de las Multiplate MP152S. Son similares a las alcantarillas anteriormente mencionadas. La única diferencia es que estas alcantarillas ya no llegan solamente hasta luces de 8 metros, sino también se puede llegar hasta luces de 12 metros. Por ejemplo, acá al lado derecho se tiene una imagen del proyecto que les mencionaba hace un instante, la obra Juliaca Puno, en donde se tiene la construcción de alcantarillas de arco perfil alto, que actualmente está en ejecución, está en proceso de ejecución la obra. Siguiente. Tal como les mencionaba, acá se tiene a detalle la plancha MP152, en donde se tiene la longitud, puede ser medida de 6 a 8 pies, acá también se tiene sus valores en metros, y los anchos pueden ser medidos en valores de N, 3N, 5N, 6N y 7N, en donde N tiene un valor de 0.2438 metros. También se tienen imágenes de tal cual les mencionaba las medidas de las corrugas, las dimensiones. Se tiene imágenes de cómo se recepciona las planchas en la obra y también cómo se realiza el proceso de galvanizado en planta, ¿no? Que es la imagen inferior, central inferior, en la parte inferior. Siguiente. El proceso de dar solución mediante estructuras de alcantarillas tiene que tener consideraciones, se debe tener consideraciones para el diseño. Empezando, siguiente. Empezando por las consideraciones topográficas e hidráulicas. La topografía es importante porque permite ver el ancho, el alto y pendiente tirante del río, información de calidad del lecho del río, en este caso la resistividad, el coeficiente de rugosidad, y si los flujos del río solamente conducen flujos de agua o también tienen flujos de algún pH que podría tener el agua, pueden ser ácidas, o en este caso también un caso particular que vi un proyecto en Piura, en donde cuando subía la marea, parte de agua del mar entraba al cauce del río, ¿no? Podría darse esos casos. Y también primordial saber el caudal, las pendientes, y de esa manera ya se va viendo unas geometrías preliminares para poder predimensionar la estructura de la alcantarilla. Siguiente. También se tienen las consideraciones, como parte de consideraciones hidráulicas, las velocidades máximas permisibles y esfuerzos de corte. Acá una información tomada del libro de Bente Chao, de obras hidráulicas, y también en las alcantarillas, lo primordial también es saber la rugosidad, el coeficiente de rugosidad de cada alcantarilla. En este caso, citando nuestros productos, se tiene que la alcantarilla MP68 tiene una coeficiente de rugosidad promedio de 0.024 y la alcantarilla MP152 un coeficiente de rugosidad de 0.032, para tomarlo en cuenta en los cálculos y también cuando se propone algún tipo de estructura. Acá al lado derecho se tiene ya alcantarillas en funcionamiento,
unas alcantarillas circulares, y también en la parte inferior se tiene unas alcantarillas abovedadas. Siguiente. También dentro de las consideraciones para el diseño están las consideraciones geotécnicas y geotécnicas estructurales, que netamente se ve la interacción entre el relleno y el acero. Para ello se requiere pues un adecuado material y también una buena compactación. A la par de ver el tipo de material, también se debe ver qué tipos de vehículos van a circular sobre la rasante de la vía. Ello se reduce en analizar tanto la carga muerta, que sería el material de relleno que va a ir sobre la estructura, y la carga viva vendría a ser el tráfico vehicular, ¿no? Y dependiendo de en la imagen de la derecha se ven los anillos de compresión, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura. Siguiente. Para que una estructura de alcantarilla garantice su funcionalidad, su serviciabilidad para el tiempo de vida estimado, se debe hacer una verificación estructural y como parte de este análisis, en CIDER Perú se sigue las recomendaciones de AASHTO en la sección 12. Los cálculos pueden ser lineales o por elementos finitos. Más adelante los ingenieros especialistas van a explicar más a detalle esos cálculos que se realizan. Y generalmente se debe de analizar o cumplir pues con parámetros de seguridad contra fallas estructurales, ¿no? Como son la resistencia a las paredes de las planchas, la resistencia al pandeo, la resistencia a la costura, a la rigidez o para el manipuleo. También se tiene los criterios de que para estructuras abiertas como estructuras en arco se calculan las reacciones sobre la cimentación, ¿no? Y también para estructuras cerradas se calculan presiones verticales y también presiones en las esquinas, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura, se toma el criterio de análisis, ¿no? Siguiente. Bueno, eso fue lo concerniente a lo que son consideraciones para diseño de las estructuras de alcantarillas metálicas corrugadas para dar solución a los proyectos solicitados en los diferentes lugares del país en los que he tenido la oportunidad de participar. Y a continuación se muestran a lo largo, como les mencioné, a lo largo de los 35 años de CIDER Perú, se han ejecutado proyectos, y acá se va a mostrar algunas imágenes de las alcantarillas con las que se ha podido dar solución en las obras. Siguiente. Esta es parte a nivel de expediente, se analiza autopista Juliaca-Puno, se analiza la ubicación de las alcantarillas, qué geometrías se han propuesto en el expediente para poder analizar los modelos estándar de las alcantarillas CIDER Perú. Siguiente. Acá se muestra cómo se está ejecutando actualmente en campo. Estas imágenes, tanto fotográficas o también las imágenes tomadas con dron, en lo que como área de viales se está incursionando en, en proporcionarle al cliente información de levantamientos o nubes de puntos tomadas desde un dron, así como videos, y también de esa manera hacer un seguimiento o un proceso constructivo de en qué porcentaje va el avance de la obra, verlo de forma panorámica, ¿no? Siguiente. Este es el proyecto de la carretera Yurimaguas-Munichis en Loreto. Se observan en las imágenes cómo se encontró
en condiciones iniciales, la zona cómo se encontraba en condiciones iniciales la zona del proyecto, qué procedimientos se hizo para poder llegar a terreno competente, terreno firme para proceder con la cimentación. Y también luego, al lado derecho se observa cómo se van armando las planchas, ¿no? Las planchas que se muestran en un plano de armado y también cómo se detallan en un manual de armado. Eso es lo que es el procedimiento a seguir tanto en campo y CIDER Perú inicia con el diseño y también hace seguimientos en campo para poder terminar con el armado de la estructura y que pueda comenzar a funcionar y cumplir con su serviciabilidad. Siguiente. Acá también parte de la carretera Yurimaguas-Munichis, en Loreto, qué tipos de estructuras se instalaron y en la parte inferior se ve una imagen de cómo quedó finalmente la estructura con la vía ya en funcionamiento, ¿no? A eso es lo que CIDER Perú le hace seguimiento a los, a la, no solamente provee el producto, sino hace seguimiento desde diseño hasta finalizar la ejecución de la obra. Siguiente. Acá se observa una batería de alcantarillas en el puente batería Tarcani Putina en Puno. Eh, Ahí se muestra una estructura abovedada, que sería los cuales fueron conformados con una batería, pero esto también va a depender de las condiciones del terreno. Muchas veces no permite construir una batería, sino optar por otra geometría. Siguiente. Y acá también, tal cual les mencionaba, un ejemplo piloto de cómo ejecutar las nubes de puntos, esta vez en la carretera Arenal, Puente Mocho en Piura. El proceso constructivo se le hace seguimiento con miras a ingresar en el mundo del BIM para la infraestructura vial. Siguiente. Un producto de CIDER Perú, como les mencionaba, tiene los procedimientos de diseño, se tiene la parte comercial, el control de calidad y la asesoría en la parte constructiva. Un producto de CIDER Perú es resistente, es versátil, el costo eficiente, menor costo siempre con respecto a las tecnologías convencionales, tiene alta durabilidad, es sostenible, y transportable y fácil, tiene una fácil llegada a obra. Siguiente. Y como les mencionaba, todo empieza con la parte de diseño, en donde se entregan planos, documentos se le alcanza al cliente para que pueda complementar sus diseños iniciales. La parte comercial le ayuda con la cotización, con la entrega del producto y que llegue a tiempo a la zona de la obra, siempre previendo los cronogramas, los tiempos. Y también los productos pasan un control de calidad en donde se hace el aseguramiento de la calidad del producto en los laboratorios y también se pueden realizar las visitas a la planta de CIDER Perú. Y a nivel de construcción, se hacen las coordinaciones de logística, se capacita, viajamos al lugar de la obra para capacitar a los trabajadores que van a apoyar, ayudar a los ingenieros y trabajadores que van a apoyar y ayudar en la obra, así como la asistencia en el armado de las planchas, en el armado inicial de planchas y finalmente verificamos el funcionamiento para que el cliente reciba un producto de calidad y también quede satisfecho. Siguiente.
Bueno, ahora continúan con la exposición los ingenieros especialistas en verificación estructural. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es el ingeniero Jorge Osorio. Soy ingeniero estructural de la parte del diseño de alcantarillas y cálculo estructural. Vamos a dar una exposición acerca de lo que es la introducción de este tipo de alcantarillas y sus materiales, sus explicaciones, normativas, un pequeño diseño de un modelo de alcantarillas que está en construcción, y luego un análisis, ¿no? Mediante elementos finitos de un tipo de alcantarilla circular y abovedado. Bueno, dentro de los antecedentes, nos basamos en normativas, en normas, en manuales, en el Handbook Steel, lo cual nos da el diseño de tubería de acero corrugado, ¿no? Que bueno, esto ha ido evolucionando desde su uso inicial se ha comprobado mediante métodos empíricos hasta métodos actuales, los cuales ya se pueden demostrar su resistencia, su uso, y mediante un análisis ya numérico exacto para poder comprobar que funciona, ¿no? Y se basa en estudiar los distintos esfuerzos que pueden actuar en las tuberías, ¿no? Que pueden actuar. Y una de las primeras pruebas que se realizó, ¿no? Cuando se inició un método muy empírico, ¿no? Para comprobar su resistencia, ¿no? El uso de elefantes, trilladoras. Luego pasaron a hacer pruebas hidráulicas en la caja del suelo. Luego se existió pruebas de campo a gran escala y a mayor, y el método de compresión del anillo, ¿no? En los anillos que se comienzan a instalar. Y métodos actuales, ya métodos numéricos, hasta los computacionales, ¿no? Bueno, dentro de las formas que evolucionando las cargas, ¿no? Inicialmente se cargaban en superficie, ¿no? Con equipos, con pesos adicionales para verificar y comprobar la resistencia de las alcantarillas. Y poco a poco se fue exigiendo más a la profundidad de estas alcantarillas y comprobando, ¿no? Pudieron pasar de 3 metros, 5 metros, 9 metros, acá se ve esto en el historial, hasta 10 metros, 7, y de repente hasta podemos colocar hasta una mayor profundidad actualmente, ¿no? Y comprobando mediante cálculos estructurales y métodos computacionales esas cargas de gravedad, cargas estáticas debido al terreno, o cargas vivas debido a las sobrecargas que pueden impactar en la superficie del terreno. Y estas pruebas, ¿no? Iniciales, y estas pruebas se hicieron en la Asociación Estadounidense de Ingeniería Ferroviaria, ¿no? En el tema de las tuberías de alcantarillas. Bueno, una breve introducción que ya el ingeniero Walter nos ha explicado mucho el uso de estas alcantarillas, ¿no? Son tuberías de placas metálicas, ¿no? Que son aplicadas para alcantarillas, sistema de detección de aguas pluviales, puentes pequeños, drenajes, ductos, obras de arte. Esto nos ayuda debido a que tienen una versatilidad, debido a la variedad de espesores que cuentan, son corrugadas, diámetros, longitudes y tramos, ¿no? Y uno puede elegir para distintos usos, ¿no? Que se puedan aplicar. Dentro de las tecnologías, ¿no?
no convencionales se aplica, esto nos pueden ayudar en el tema de ejecución por menor costo, ya que lo explicó el ingeniero Walter, ¿no? Debido a que para hacer una estructura abovedada o circular, tradicionalmente necesitas un método de sostenimiento, que puede ser mediante uso de pernos, uso hasta de shotcrete, uso de concreto armado, uso de dovelas de prefabricados de concreto armado, que radican sobre costos de instalación, uso de concreto, uso de encofrado por metro cuadrado, uso de pernos, mayor demora en la ejecución y no nos permite el ahorro económico debido a un costo de material de repente innecesario, ¿no? Debido a esta mejor tecnología para poderlo aplicar y útil y de mucho mayor resistencia. Dentro de las normas que se basan estos tipos de alcantarillas, ya lo había mencionado, que existen alcantarillas no tipo mini multiplate, ¿no? O el multiplate. En el caso de mini multiplate, ¿no? Se basa en el ASTM, en las normas ASTO, ASTM, y las normas nacionales están basadas en el Ministerio de Transportes, en los cuales el ASTM A929, el ASTO M36, el ASTM 760, el 449, el 563. Ese es aplicado a las alcantarillas mini multiplate, que son aplicadas para diámetros menores, ¿no? En el otro caso, las alcantarillas multiplate de diámetros mayores, ¿no? También están basadas en normas ASTM, ASTO, y dentro de la numeración están aplicados direccionados para estos tipos de alcantarilla, en este caso el MP 152. Lo que son alcantarillas. Se había mencionado la alcantarilla mini multiplate, en este caso el MP68 de CIDER, ¿no? Son elementos galvanizados de tipo corrugado, ¿no? Compuesto de anillos que se ensamblan en obra mediante pernos normados de alta resistencia, que más adelante vamos a verificarlos y a calcularlos también, ¿no? Y este armado es sencillo, ¿no? Requiere una mano de obra no tan especializada, pero sí de conocimiento de este ensamble, debido a su alta resistencia estructural de este elemento de las tuberías y su geometría nos permite tener una alta resistencia estructural, ¿no? Lo cual permite soportar profundidades de gran relleno de peso muerto de material y carga viva de materiales debido a las posibles tipos de camiones o vehículos o sobrecargas que pueden haber en la superficie del terreno. Y también funciona como drenaje de agua, ya lo había mencionado el ingeniero Walter, ¿no? Idea para solucionar problemas de trasvase de fluidos, ¿no? En obras viales o obras de arte, ¿no? Dentro de las propiedades mecánicas de estos elementos o de estos productos, es importante conocer el límite elástico en megapascales, que es la presión, resistencia a la tracción también en megapascales, y la capacidad de elongación, ¿no? De 50 milímetros en 20%, y eso se puede diseñar de acuerdo a los espesores estandarizados y distintos diámetros en pulgadas o en metros de estas alcantarillas, ¿no? Pueden variar de 0,60 a 1,80 m y de distintos espesores de tuberías, ¿no? Cabe mencionar que las tuberías o los elementos de mayor resistencia son los circulares. Los circulares son geométricamente son los que nos permite obtener mayor resistencia de los elementos, ¿no? Entonces eso es un punto clave que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los circulares. Bueno, dentro de también la importancia y el elemento clave es las dimensiones de las corrugas que nos permiten
que el elemento tenga una rigidez debido al área perpendicular al plano del elemento, ¿no? Entonces es importante el grado de corruga de estos elementos, de estas planchas, de estas alcantarillas, que nos permite tener una mayor rigidez ante esfuerzos externos que son debido a las cargas mencionadas. Bueno, estos son los tipos de mini multiplate, ¿no? Ya sea circular o abovedado. De estas dos ya me mencioné que el circular tiene un mejor comportamiento, ¿no? Por su geometría, ¿no? En casos que se requieren en ese extremo, ¿no? Pero el abovedado también tiene una alta resistencia en comparación a otros elementos, ¿no? Estos espesores pueden variar de 1.8 a 3.5 milímetros y la longitud efectiva es de 0.8, ¿no? ¿Cómo se llama? En promedio para las corrugas, ¿no? En la plancha, ¿no? Acá se menciona cómo están las planchas estandarizadas para poderlas ensamblar. En el caso del multiplate, acá se menciona en el MP152, ya son elementos de mayor diámetro o longitud, ¿no? De luz, que nos permiten, en este caso, para poder, temas viales o alcantarillas de mayor tamaño, que tienen una alta resistencia en comparación a los métodos tradicionales, ¿no? Que nos permite obtener buen comportamiento ante elementos enterrados, ¿no? En este caso, geométricamente pueden ser circulares, abovedadas, elipses o en arco. En este caso, si pueden observar, es en arco. O sea, en este caso, la cáscara o el elemento en arco se apoya en dos cimentaciones que tienen que diseñarse. Esos elementos de apoyo son las zapatas corridas que se pueden apoyar ahí. O en todo caso, elementos abovedados o elipses que solamente requieren una base compacta, una base que resisten los elementos de esfuerzo de apoyo que transfiere a la base de estas alcantarillas. Y puede ser geométricamente de arco perfil alto, arco perfil bajo, elipse o ovoide, ¿no? Dependiendo la geometría o la necesidad que requiera el cliente o el proyecto, ¿no? En este multiplate también las propiedades mecánicas son los límites elásticos en megapascales, resistencia a la tracción en 290 megapascales, elongación 50 milímetros, 25% mínimo. Esto está estandarizado, está dimensionado por códigos, y cada código de tipo alcantarilla nos da las dimensiones del ancho total, ancho neto, longitudes, el número de espacios, hasta el número de agujeros de las planchas. En este caso también son elementos corrugados, ¿no? El N, acá se observa el N, ¿no? La junta perimetral el N es el entre agujeros, ¿no? De la junta perimetral, ¿no? Es un dato importante dentro del diseño. El número de agujeros en la junta longitudinal, ¿no? Donde se puede colocar los pernos para ensamblar las planchas para formar la alcantarilla o el abovedado. Estas corrugas o planchas forman curvas continuas, son tangentes. La corruga está diseñada por el paso de distancia de cresta, ¿no? Distancia cresta y la profundidad de la corruga. Estos son los tipos de estructuras de alcantarilla multiplate. El MP52, como se ha mencionado, el MP52 tiene, bueno, en forma circular, un diámetro, en arco, donde tiene o en forma abovedada o paso inferior. También en el otro caso, en el tipo 152S, tiene bajo perfil, o sea, tiene mayor luz y la flecha un poco menor. Arco perfil alto, es un arco de una altura mayor por la flecha,
está soportado por cimentaciones, como se puede observar acá, ¿no? En el lado derecho del dibujo. Luego hay tipo ovoide y tipo elipse. Estos espesores pueden variar de 2.5 milímetros a 8 milímetros. La longitud efectiva, ¿no? De 4, 6 u 8 pies. El ancho neto, acá se puede observar. Bueno, dentro de la gama del estandarizado de las alcantarillas multiplate abovedada MP52, acá existen modelos 11PA315 que nos va a ayudar a seleccionar el tipo de alcantarilla para diseñar de acuerdo a los esfuerzos que obtengamos, ¿no? del análisis, y poder seleccionar qué tipo de alcantarilla podamos usar de acuerdo a la luz, la flecha, el área, el perímetro, espesores, rellenos, pendiente longitudinal y el gasto al 80% máximo tubo lleno. Eso me permite poder seleccionar y poder diseñar mi alcantarilla y poder geométricamente poderlo dar uso para que resistan a los esfuerzos externos. Este es el multiplate tipo circular, ¿no? Como mencioné, tipo circular, existen tipos de modelos, diámetros, área, ¿no? Perímetros y hasta espesores, los tipos de alcantarilla. En este caso el circular y el otro es tipo, se había mencionado, tipo abovedado, ¿no? Que su importancia es la luz y la flecha, y en el otro caso solamente hay diámetro, que en caso la luz y la flecha coinciden. Bueno, el tema, este capítulo menciono el tema del diseño estructural de la alcantarilla, ¿no? Del diseño estructural de la alcantarilla. Dentro de los esfuerzos, o sea, para poder determinar el cálculo de los elementos, ¿no? Es el esfuerzo normal. Y está basado de acuerdo al cálculo o obtener los resultados de acuerdo a la norma AASHTO LRFD de octava edición, 2017, en el capítulo 12, en el punto 7, donde nos da parámetros de diseño, datos de diseño, el ancho de la alcantarilla, sobre se aplica la carga viva, o sea, vendría a ser en pies, vendría a ser la luz efectiva perpendicular a la carga, ¿no? Es la luz efectiva. El WLFD es factor de distribución de carga viva, ¿no? Factor de distribución de carga viva. La longitud de la pieza debido a la carga viva. Presión de la corona vertical de la carga viva factorizada, de acuerdo al artículo en el capítulo 12. El tramo de alcantarilla, o sea, la luz del tramo de alcantarilla que se está tomando. El empuje factorado, el BWT, el ancho de la pieza del neumático, ¿no? Acá se determina el empuje factorado TL, que me determina el esfuerzo normal, por la unidad de longitud de la pared que se calcula. Además, nos da unos valores para poder iterar y poder calcular el F1, el F mínimo, para que nos da datos para poder calcular los esfuerzos siguientes. Bueno, el otro caso, el primero es el esfuerzo normal, el otro es la resistencia a las paredes, o sea, qué resistencia del elemento de la plancha de las paredes, que el esfuerzo se apoya en las paredes de la plancha, que tiene un factor de seguridad, de acuerdo a la AASHTO octava edición, nos da distintos factores. Si el factor es 1, el factor es 0.67, si podemos notar los factores de seguridad pueden ser de 1 o de 7, ¿no? O de 0.67. En caso de 0.67, cuando se da un factor de seguridad conservador, o ante un riesgo a ese elemento, o ante un riesgo a ese cálculo, eso determina un criterio de diseño de acuerdo a la norma y el diseñador que puede aplicarlo. Acá el esfuerzo longitudinal, el esfuerzo también en la cimentación, en los pernos, en el muro del área, va a depender qué determinamos.
En el caso del área del muro, resistencia a la fluencia del metal. El factor de esa resistencia de acuerdo al artículo 12.5.5, ¿no? Acá está el criterio de diseño para poder determinar el factor de seguridad de la resistencia a las paredes. En este caso es la resistencia de fluencia del metal y el área del muro. Este no da la resistencia de la pared. Entonces esto lo vamos a comparar, la resistencia a la pared versus cuánto esfuerzo hay a la pared, ¿no? Lo vamos a comparar y con eso vamos a determinar el espesor o hasta la geometría del elemento. O de repente colocarle algunos elementos de rigidizadores en algunos puntos para poder que la luz se acorte, no la luz efectiva de cálculo. Bueno, en cuanto a la resistencia al apandeo, es otro cálculo, otra verificación que hay que realizar, de acuerdo al AASHTO, el RFD. Nosotros determinamos dos iteraciones o dos verificaciones. Si ocurre un caso el S es menor que esta fórmula que está en función al modo de elasticidad del metal, el esfuerzo de la tensión del metal y el factor de rigidez del suelo, ¿no? Y el radio de giro de ondulación. Estos datos lo determinamos de acuerdo a la plancha o el elemento que hemos seleccionado, ¿no? Como primera iteración. Y comprobamos si cumple, ¿no? El S es el diámetro de la tubería o tramo de la estructura de la placa en pulgadas. El M es modo de elasticidad del metal, el esfuerzo normal del metal, el FC el esfuerzo del pandeo crítico, radio de giro ondulación y K es el factor de rigidez del suelo en K022. La resistencia a la costura es otra comprobación. Ahí determinamos el número de pernos, el N, y la resistencia al corte del perno, que también podemos determinar, ¿no? El factor del perno. Y también tiene un factor de resistencia. También la compresión en el anillo, mediante la nomenclatura C, igual al área requerida de la pared de la tubería, y milímetros también lo calculamos de acuerdo a unas tablas y de acuerdo al tipo de alcantarilla o tipo de código de elemento o alcantarilla que hemos usado, ¿no? El esfuerzo admisible de la pared, ¿no? Lo cual comprobamos la resistencia última en la pared de la tubería, está expresado en estas ecuaciones, de acuerdo al esfuerzo último en la compresión en megapascales, y esfuerzo de fluencia también en megapascales, diámetro de tubería, y radio de giro de la pared de la tubería, que eso también es dato, y el diámetro de tubería también sabemos, y el esfuerzo de fluencia también lo sabemos, cuánto, de acuerdo al elemento, la característica del material. El espesor de la pared, para ver cuánto espesor es necesario y está en función, si nos damos cuenta, a la compresión del anillo que calculamos anteriormente, y el esfuerzo admisible del elemento, ¿no? De acuerdo a las tablas. Con eso vemos el área requerida y vemos que cumpla con el tipo de alcantarilla que hemos seleccionado y el espesor también que hemos seleccionado. La rigidez del manipuleo es importante verificar para ver la facilidad de poder ensamblar. Si no va a haber un pandeo, no se va a deflectar al momento de la instalación, al momento de manipularlo. Es importante poder verificar, ¿no? En este caso, el S es el diámetro de la tubería, el EM es el modo de elasticidad del metal, y I es el momento de inercia de la pared. Este es un dato importante para poder determinar la reacción y comprobar si la alcantarilla abovedada cumple o no existe abolladuras o sobreesfuerzos en las zonas más críticas. Si nos damos cuenta, una en la zona donde soporta o donde se apoya o existe cargas puntuales de reacción,
es en las zonas donde el radio de giro es menor, y ahí se verifica, de acuerdo al handbook del steel, qué presión actúa sobre el suelo en las esquinas, ¿no? Y verificar si esa plancha o ese elemento resiste esas sobrecargas, y lo comprobamos a la resistencia del elemento. Entonces, con eso también comprobamos, en este caso son las alcantarillas abovedadas, ¿no? En el caso, si son alcantarillas sin arco, que van soportadas con unas cimentaciones en las partes extremas del arco, donde ahí va a ir reacciones horizontales y verticales para poder determinar las dimensiones y elementos resistentes de la zapata. En el caso de reacción sobre estructuras circulares, los apoyos críticos son en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Ya que son donde se concentran los esfuerzos, debido a que ese es el centro de apoyo de esos elementos. Ahí la presión de compresión en la parte inferior, el PC, es igual a la que los elementos exteriores o cargas sobre el terreno actúan directamente o se concentran en el centro, en la parte superior, ¿no?, de la corona. Bueno, este es, en el caso ejemplo de alcantarilla, un diseño. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de la alcantarilla multiplate SP-MP 152. Nosotros, como vimos, tenemos varios tipos de alcantarillas de esos tipos. Entonces, de acuerdo a la necesidad del cliente, o la geometría o la posibilidad de abertura o la necesidad de abertura, y requiere una alcantarilla abovedada, y nos dan de repente un tamaño máximo de 2,5 metros que puedo aperturar, o 3 metros. Entonces, la idea es poder, con una altura determinada, que debe estar enterrado ese elemento. En este caso, estos parámetros geométricos que nos dio el cliente o la necesidad, en este caso la luz de la base es 2,49 metros. La luz máxima coincide, 2,49 metros. Hemos seleccionado en este caso la alcantarilla MPA 37 como primera iteración. Hemos seleccionado este elemento, donde ya las características nos dan de acuerdo al estándar de las alcantarillas de CIDER Perú. Entonces, nosotros tomamos datos de estas tablas que son del diseño. Esto, cuando quieren ustedes diseñar o analizar, pueden generar una memoria de cálculo, ya sea en MATLAB, o sea en Excel también, o en un programa de cálculo numérico, que puedan ayudarles a poder ingresar como dato las características de estas tablas, ¿no?, que nos da CIDER Perú. Y podemos determinar automáticamente que nos da geométricamente la luz base de 2,49, luz máxima 2,49, la flecha 1,75 que tenemos en la tercera columna, y el perímetro 29, en este caso 29 el perímetro. Tenemos el área y los espesores. La corrugación también tenemos el dato, la profundidad y el espesor. En este caso, como primera iteración, como dato, hemos seleccionado de 3 milímetros. Existen varios espesores estandarizados, y podemos escoger, obviamente escogemos el más óptimo para poder ahorrar el tema de costo del diseño, ¿no?, poner lo necesario para poder que resista de acuerdo a los datos o el uso de la parte superior, ¿no?, ya que en la parte superior puede ser un tema vial, ¿no? En tema vial de una carretera puede ser vehículos, autos. En este caso se usará el tipo del camión H93, ¿no? O de repente también, como mencionó Walter, que uso en el tema minero, que pueden usar camiones mineros,
de alto tonelaje, ¿no? Cargando mineral de alto tonelaje las cargas son mucho mayores y puede ser doble vía, ¿no? O de repente de una vía. La característica del suelo, en este caso, de acuerdo al estudio del suelo, datos del cliente o el material que se va a rellenar, el suelo, en este caso, da una densidad, un peso específico de 1.97 toneladas metro cúbico, ¿no? Y la altura que va a estar de terreno por encima de la alcantarilla, en este caso es 1,60 m. Con esos datos de geométricos que hemos determinado, espesor, hemos empezado con un espesor de 3 milímetros, nos da el momento de inercia que mencionamos como dato, para la sección transversal del muro o del elemento en milímetros cuadrados milímetros y el radio de giro. En este caso es 17.326. Luego determinamos las cargas que actúan. En este caso de la alcantarilla, la carga muerta debido al terreno es el peso específico del terreno que lo vimos por la altura, ¿no? En este caso calculamos 1.97 por 1.6 nos da 3.15 toneladas metro. Pero tenemos para poder seguir calculando, lo pasamos a kilopascales. Ahora, para determinar la carga viva, para el tipo de camión, en este caso es un tipo vial, como mencioné, en este caso puede ser un H20, H93, en este caso el tipo de camión, el H20 se está usando debido al uso de esa vía. En este caso nuestra altura es 1.60, que habíamos determinado acá, 1.60, perdón, 1.60 y se ha interpolado, ¿no? Entre 13 y 10 y nos da 11.8 kilopascales. La carga que actúa, no la carga viva y muerta, nos da 42.71 megapascales. Ahora, verificamos la compresión del anillo, ¿no? Habíamos visto, está en el handbook, si no me equivoco, en la página 215, nos determina la carga específica que habíamos determinado de 42.71, la carga viva y carga muerta, la luz efectiva entre 2. Esto nos da la carga actuante, ¿no? De presión en kilonewton metro cuadrado. Entonces, para poder determinar el esfuerzo admisible, que es el diámetro, ¿no? Entre el radio de giro, que debería ser menor que 294 y nos cumple. En el caso del elemento que nos da 190 megapascales, cuando el D entre R, el radio de giro, da menor a 294 el esfuerzo de fluencia. Con eso determino mi FC es igual al FB entre 2, o sea, 190 entre 2 me da 95 megapascales. Entonces habíamos determinado que C es la compresión del anillo, el PB es la presión de diseño, o sea, lo que calculamos carga muerta y carga viva, el S, el ancho de la estructura. ¿No? El D es la luz máxima y R es el radio de giro que habíamos determinado. Entonces, con eso nosotros podemos calcular los 95 megapascales. Para el cálculo del espesor de la pared, como determinamos, con el
con el C, ¿no? Entre el esfuerzo admisible, que es el FC. Entonces nos da 0.56 milímetros cuadrados sobre milímetro. Para un espesor de 3 milímetros que seleccionamos, de acuerdo a la tabla, el A es 3.52, ¿no? 3.52 milímetros cuadrados, lo cual es superior a la necesidad, cual el área de sección es mayor, lo cual cumple en esta verificación, el cálculo del espesor de la pared. Ahora, vamos a ver el tema de verificación de la rigidez del manipuleo, ¿no? En este caso, el FF podemos determinar es igual al S entre el modo de elasticidad y el momento de inercia, nos da 0.03 centímetros por kilo, lo cual nos, de acuerdo a la tabla, nos pide el factor de flexibilidad de 30 pasado a aquí y a centímetro kilogramo, nos da 0.17, lo cual cumple también la verificación de rigidez por manipuleo. Esta tabla es el 12.5, está en el handbook. Ahora, determinación del esfuerzo normal en las paredes. Eso lo ubicamos en el AASHTO FRE octava edición. Ya habíamos determinado cada elemento, ¿no? En este caso el TL, el empuje factorado por unidad de longitud en kip pies. Determinamos la presión de la corona vertical debido a la carga muerta por la longitud, ¿no? El tramo de alcantarilla entre 2, la presión de la corona vertical de la carga vía factorada entre 2, lo cual nos da el empuje factorado por unidad de longitud de 31.15 toneladas metro. Lo cual verificamos la resistencia de las paredes, ¿no? Que nos dio 31.15. Encontramos en el AASHTO el RFD, lo cual la resistencia de las paredes con un factor, la resistencia de la afluencia del metal por el área del muro, ¿no? En este caso, estamos tomando el 0.67 por la resistencia a la afluencia del metal, 1900, y el área nos da 35.22, lo cual, calculando, nos da 44.84 toneladas metro. Se comprueba que la resistencia del elemento es superior al esfuerzo actuante, que era 31.15. Comprobamos que nos da la resistencia a las paredes, estamos de acuerdo. Ahora, también determinamos la resistencia al pandeo. La resistencia al pandeo, lo cual nos da dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Si cumple esta ecuación primera, que el S es menor que la fórmula aledaña, nos da un tipo de esfuerzo de pandeo crítico, y si es al contrario, nos da otra forma de cálculo de esfuerzo crítico. Calculamos la primera fórmula, en este caso nos salió 10.13, y el esfuerzo de pandeo crítico lo calculamos, nos salió 2.815.35 kilogramos centímetro, y lo comparamos contra los 1900 que requiere, en este caso, el FIE, que es dato debido al tipo de material del elemento. En este caso es superior, en este caso. La resistencia de la costura, para ver el número de pernos necesarios, y ver eso va en función a la resistencia del perno, que
que podamos escoger va a ir en función a la resistencia del perno y al número de pernos y el factor de resistencia específico. Aquí determinamos el phi 0.75, mencionamos que vamos a usar 4 pernos y la resistencia del perno está de acuerdo a la especificación del perno a usar, de alta resistencia, lo cual la resistencia de la costura nos puede dar 54.6 toneladas metro, y lo comparamos contra el esfuerzo normal que estaba actuando en ese lado, era 31.15, lo cual es la resistencia del elemento de la costura debido a los pernos es superior al esfuerzo actuante. En esta parte, una de las verificaciones es, le había mencionado, el esfuerzo o reacción en la zona de menor diámetro de la alcantarilla, ¿no? En estos casos, este material, el límite elástico de este material de la alcantarilla multiplate es 190 megapascales, ¿no? Eso debemos tenerlo como dato claro, ¿no? 190 megapascales. Y había mencionado que el valor de N de lo anterior, ¿no? La distancia entre agujeros de la junta perimetral, ¿no? No confundir SN, el número de pernos, ¿no? Este N es minúscula, el número de pernos, y el N mayúscula es el N es la distancia entre agujeros de la plancha de la alcantarilla, ¿no? Y bueno, para alcantarillas abovedadas, ¿no? En este caso, mostramos la reacción del terreno en la parte más crítica, en el lado de menor radio, donde la presión actúa sobre las esquinas en megapascales. Ahora el PB es la presión que actúa en la parte superior, el radio de la esquina y el radio de la corona, ¿no? Que van relacionados. El RT, que es 1240, es el radio de la corona, 456 el radio de la esquina, de la esquina, y el PB es la presión que actúa en la parte superior de la corona, que determinamos que era 42.71 kilopascales. En este caso, nos salió el PC, la presión en la parte inferior, nos salió 315.13 kilopascales y es menor que los 300 kilopascales. O sea, esa es la zona de mayor esfuerzo que puede haber. Entonces, el valor máximo sugerido de la presión en las esquinas se recomienda que no supere los 300 kilopascales. O sea, el máximo valor sugerido para la presión de las esquinas debe ser 300 kilopascales. Eso hay que tomarlo en cuenta, es un dato importante. ¿No? Se había mencionado también que las alcantarillas ideal para resistir las mayores presiones, más profundas, son las circulares, ¿no? Se había mencionado eso, que tienen un mejor performance que esta. Pero a veces por necesidad no es posible usar las alcantarillas circulares, debido a la necesidad que puede haber en los proyectos. Pero en todo caso se puede usar también las abovedadas. Bueno, terminando esto, le doy paso a Jesús, que va a dar uso a las herramientas computacionales. Jesús, no sé si puedes continuar, por favor. Sí, gracias por el pase. Buenas noches con todos, me presento, soy el ingeniero Jesús Romero y voy a dar una breve introducción acerca del uso de herramientas computacionales, específicamente el uso del método de los elementos finitos con el fin de calcular las presiones de diseño
en las alcantarillas. Multiplague, mini multiplague, la MP152, la MP68. Actualmente, la simulación computacional es utilizada ampliamente para realizar análisis, mejorar la calidad de productos, de proyectos. Entonces, la mayoría de estos análisis es llevado a cabo mediante el uso de software, y los software usan el método de elementos finitos, lo cual permite obtener una respuesta más rápida y práctica también para numerosos problemas de ingeniería. Y en resumen, el método de elementos finitos se puede explicar como una pieza, la subdivisión de una pieza. Esa subdivisión, cada subdivisión tendría el nombre de un elemento. Entonces, ¿para qué se hace esto? Se hace esto con el fin de lograr la solución a un problema y que la computadora realice el menor trabajo posible. Entonces, estamos optimizando tiempo más que todo, que es lo que se busca. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso práctico, vamos a usar el software PACE2, que es un software geomecánico, propiedad de la empresa Rock Science, la cual realiza análisis de elementos finitos en 2 dimensiones, y permite el cálculo de esfuerzos, de deformaciones alrededor de las excavaciones. Y también se puede utilizar para resolver distintos problemas, más que todo en el área de la geotecnia, de la minería, también de la ingeniería civil, ¿no? La ingeniería vial, que vendría a ser el tema a explicar el día de hoy, ¿no? Y con ello proponer, ¿no?, distintas soluciones, y siempre se trata de buscar la solución más óptima. Para el caso que se aprecia aquí en la diapositiva, hemos tomado como referencia el uso de una alcantarilla, la alcantarilla SPMP 152, una abovedada cuyo modelo es el 25PA3 13, cuyas detalles de la geometría son los que se muestran en la imagen: luz máxima 391, flecha 252, espesor de la plancha de 640, el radio de tapa, radio de esquina y radio de fondo, que son datos importantes, más que todo para determinar la presión en las esquinas, como ya lo ha venido explicando el ingeniero Osorio anteriormente, en alcantarillas abovedadas. Siguiente diapositiva, por favor.
Gracias. Ahora proseguimos con la exposición. Como venía comentando, el uso de las herramientas computacionales mediante el método de elementos finitos nos permite una gama de soluciones a problemas específicos. Entonces, para el caso de la alcantarilla abovedada, como ya se explicó anteriormente, la presión está concentrada en las esquinas, no en la parte superior, no en la parte inferior, en las esquinas, como se aprecia aquí en la imagen, mediante un espectro de colores y una tabla que a cada color le asigna un valor numérico. Entonces, de acuerdo al valor calculado manualmente mediante las recomendaciones de las normativas internacionales, del AASHTO, del manual también de diseños de alcantarillas metálicas, el handbook, se calculó que la solución en Excel vendría a ser una solución manual, la presión en la parte superior vendría a ser 213 kilopascales y la presión en la esquina vendría a ser 905 kilopascales. Y mediante el software se obtiene una presión en la parte superior, en la corona, en la parte superior de 150 kilopascales y en la parte de abajo, en la esquina de 990. Se aprecia cierta similitud en los valores obtenidos entre el Excel y el PACE2. Claro, haciendo la aclaración que el programa computacional es mucho más preciso, el ingreso de datos ha sido el mismo, y también cabe aclarar que se había mencionado que la presión en la esquina debe ser menor a 300 kilopascales, y aquí se nota claramente que es 900, ¿no? Es mayor a 900. Entonces, la conclusión de este pequeño ejemplo sería que la alcantarilla abovedada no es ideal. En este ejemplo particular nada más, cabe recalcar eso, no es óptima para este uso, ¿no? Y la principal causa vendría a ser la altura, que es mayor a 10 metros. Para tuberías, alcantarillas mayores de alturas de relleno considerables, una alcantarilla abovedada no es una solución óptima. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que se buscaría usar vendría a ser el uso de una alcantarilla circular, que es la que, como ya se recalcó, funciona mejor para alturas de relleno considerable. En este caso se propuso una alcantarilla circular SP152, 152-52C, ¿no? Cuyos datos son los que se muestran en las siguientes tablas, ¿no? La luz máxima de casi 4 metros, una luz equivalente a la tubería, a la alcantarilla abovedada, ¿no? Para el mismo relleno, condiciones similares, se podría decir. Siguiente diapositiva. Y usando la herramienta que es el PACE2, se obtiene una gama de colores y a la cual se asocia un valor numérico. Entonces, mediante el cálculo numérico se obtuvo presiones en la parte superior e inferior teóricamente iguales, pero con un software numérico un poco más exactos, se nota que no son iguales. Hay cierta diferencia, ¿no? Y es razonable también en ese aspecto. Y también hay una presión un poco mayor en los laterales, que es 280 vendría a ser, ¿no? Pero a su vez es menor al valor límite que se había asumido de 300, con lo cual se puede asegurar que para este ejemplo particular una tubería circular sería más apropiada por la altura de relleno considerada. Y en cada caso particular es importante conocer los conceptos, el uso más que todo de cada tipo de alcantarilla, de la geometría particularmente, porque las alcantarillas Multiplace 152, la Mini Multiplace MP68, ofrecen una gama de posibilidades, ya que son planchas simplemente y a pedido del cliente, del ingeniero, del diseñador, se pueden adaptar a la geometría más óptima para la solución de distintos problemas, y mediante el uso de programas se puede optimizar y llegar a una solución real que sea económicamente factible, como ya se ha venido explicando.
Muchas gracias, esa sería mi parte. Perfecto, Jesús, muchas gracias por la explicación. Estuvo muy interesante. Vemos que hay algunas preguntas de la capacitación que han ido dejando los participantes, pero ahora vamos a comentar un poco sobre el sorteo. Como saben, Cyber Perú premia las ganas que todos ustedes tienen por seguir aprendiendo. Por ello, hacemos sorteos semanales. Las personas que participaron de la capacitación de la semana pasada estarán entrando al sorteo de una tablet Lenovo, un Polo Cyber Perú y un manual de construcción civil. Ahora procederemos a hacer el sorteo en vivo. Y nuestro ganador es Josué Eduardo Fiestas Salazar. Felicidades, Josué. Esperamos que te encuentres en esta transmisión. En breve nos estaremos comunicando contigo para coordinar la entrega de tu premio. Ahora volvemos a los slides para comentarles a las personas que nos acompañan hoy del sorteo que van a participar. Todas las personas que nos están acompañando hoy en la capacitación de lineamientos y aplicaciones del análisis y diseño estructural de las alcantarillas CIDER Perú y que completen el formulario que compartiremos en breve en los comentarios, van a poder participar del sorteo de un medidor láser, un Polo CIDER Perú y un manual de construcción. Lo único que deben hacer es completar el formulario, que es el mismo que deben completar para obtener su certificado. También estamos leyendo que en los comentarios que muchos nos preguntan si pueden obtener la presentación. Así que aquí les explicamos cómo obtenerlas. Todas las presentaciones que venimos realizando están en esta plataforma, que es www.construyendoconacerociderperú.p. Le dan clic a la sección Aprende, eligen el perfil al cual pertenecen, ya sea dueños de obra o expertos en acero. Completan sus datos en el formulario, esto solo si es la primera vez que ingresan. Si ustedes ya han ingresado antes, solo utilizan su usuario y contraseña. Y por último van a información descargable. Aquí pueden encontrar todas las presentaciones de las capacitaciones y la del día de hoy las estaremos colgando durante la semana. Ahora llegó la hora de que puedan obtener su certificado. Ahora nos van a ayudar colocando un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener su certificado. No es necesario que lo hagan ahora mismo, pueden realizarlo al terminar la capacitación. Para las personas que aún tienen dudas sobre cómo obtener su certificado, como acabamos de comentar, les estamos dejando un link en los comentarios. Dejan sus datos. Es importante que completen los datos de manera correcta, sobre todo sus datos personales, ya que esto es la información que saldrá en sus certificaciones. Por favor, sus nombres y apellidos completos para que obtengan un certificado correcto. Luego de completar sus datos personales, van a la parte de encuesta, donde van a responder las preguntas de la evaluación, que son 5. Le dan el botón de enviar y por último van a poder ver su certificado, únicamente si han aprobado. Ustedes aprueban esta certificación si responden al menos 3 preguntas correctas. Le dan clic a ver certificado y van a poder ver su certificado inmediatamente en PDF. Ustedes mismos lo pueden descargar inmediatamente, ya no se hace el envío por correo, así que podrán descargarlo de inmediato. Ahora, vamos al tiempo de preguntas. Vamos a tratar de resolver algunas
de estas preguntas en este espacio y las que no podamos resolver ahora las responderemos en la semana en los comentarios. Vamos con la primera pregunta de Pascual Farfán Reaño, que nos dice, una consulta, ¿cuántas y qué tipos de alcantarillas hay? Ok, gracias Milagros, gracias por la pregunta. De hecho, esta respuesta la voy a dar yo directamente. Bueno, dentro de las alcantarillas y del Perú se manejan diversos modelos. Aquí, por ejemplo, podemos observar el tema de las alcantarillas circulares, las abovedadas en arcos, elípticas, también de pasos inferiores, que es uno de los que se comercializa principalmente, pero de los cuales cada una de estas alcantarillas se eligen dependiendo del requerimiento del proyecto. En total nosotros contamos con 7 modelos, los cuales en base a una evaluación previa al proyecto se determina cuál es el modelo idóneo para esa necesidad. Básicamente esa es la forma de cómo un producto puede adaptarse a la necesidad de un proyecto. Esta respuesta nos la comparte el ingeniero Walter, que se retiró hace unos minutitos por tema de la señal, pero esa es la postura que nosotros manejamos y cómo abordamos más que nada estas soluciones a nivel de infraestructura vial. Genial, Braham. Muchas gracias por tu respuesta. No, de nada, Milagros. Más bien, de hecho, ha sido una muy buena presentación. Se han abordado varios temas a nivel de infraestructura vial. Acá agradecemos la participación del ingeniero Jorge Osorio, el ingeniero Jesús Romero, el ingeniero Walter. Ha sido una presentación bastante interesante, técnica, que ha abarcado diferentes ejes sobre la implementación, los proyectos, los casos de éxito en donde han ingresado las soluciones de alcantarillas dentro de estos proyectos viales. Y creo que este tema tiene para varias secuelas más, diferentes capacitaciones que podemos ir dando durante el año. Pero bueno, eso es y gracias por la capacitación.